Aleluya, alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, eternamente y para siempre, por darnos una nueva oportunidad de poder compartir su palabra con todos ustedes. Amén. El día de hoy vamos a tener un estudio de un tema muy importante que se llama el propósito de la obra de Jesús, el pecado y el pecador. Este es un tema donde vamos a aprender mucho, así que espero que les sea de mucha bendición. Amén. El vocablo pecado en español se deriva del latín peccatum, que significa delito, falta o error, y definía cualquiera de estas cosas. No tenía relación con algo espiritual. En las escrituras, el sentido original del vocablo hebreo kata y el griego amarita, traducido generalmente pecar, es errar el blanco, la marca, el objetivo o el camino, como cuando un arquero no da en el blanco con su flecha. Nuestro blanco son las demandas del Señor, su voluntad, sus mandamientos y leyes. Aunque heredamos el pecado como condición natural transmitida por la caída de Adán, a la vez somos responsables de nuestros actos pecaminosos, ya sea por el testimonio de la creación, de la conciencia o por la revelación de la palabra. El Señor nos hace responsables delante de Él. No podemos alegar ignorancia de la voluntad de Dios como excusa para justificar que pecamos. Somos responsables y culpables. Los humanos somos pecadores. Transgredir la ley civil es cometer un crimen o delito. Transgredir la ley de Dios es pecar. El significado literal de la palabra es errar el blanco. Cuando pecamos, erramos al desviarnos de la voluntad de Dios. La naturaleza esencial del pecado es la desobediencia y la rebelión contra Dios, y es pecaminoso cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina conocida, ya sea por un mandamiento revelado o por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano. El pecado tiene grados de sanción de acuerdo a la gravedad de la transgresión y al grado de voluntad y de liberación, y también según las condiciones y lo genuino del arrepentimiento. Pecado confesado y pecado descubierto, por ejemplo. Dios hizo un pacto con su pueblo y ellos estaban obligados a cumplirlo. El no cumplir con el pacto de Dios por parte del pueblo de Israel también se definía como pecado. Dios es santo y justo, y cuando se atenta contra estas virtudes de Dios, se comete pecado. Bajo el nuevo pacto, Jesucristo es el modelo perfecto de santidad y justicia a seguir. Tomando como referencia su vida santa y justa, se puede determinar que es pecaminoso. El concepto de pecado bajo el nuevo pacto avanza en una dirección más elevada y se determina con base en normas más estrictas y profundas. En el antiguo pacto, cometer adulterio era tomar la mujer del prójimo. En el nuevo, tan solo verla con codicia ya es adulterio. Antes, matar era quitarle la vida física a una persona. Ahora, con solamente guardar rencor o tener ira contra un hermano, se comete homicidio. Es decir, el pecado surge del corazón. Así lo establece Jesús. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 20 al 23. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, en una condición perfecta, en total armonía y plena comunión con su Creador. Pero el hombre pecó delante de Dios y el pecado entró en el mundo, y con el pecado la muerte, la separación entre el hombre y Dios y la condenación eterna. Se suscitó pues la separación entre el Dios santo y el hombre pecador. Toda la humanidad quedó bajo pecado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3 del 1 al 6. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Debido al pecado de Adán, todos los seres humanos fueron constituidos pecadores, pero podemos distinguir al ser humano en general en su condición natural de pecador por el pecado transmitido de Adán y al practicante del pecado, que es la persona no rendida a Jesucristo. Como condición natural, los cristianos somos pecadores, pero eso no significa que vivamos practicándolo. Cuando algún cristiano nacido de nuevo peca, el Señor verdaderamente lo ama, pero de ninguna manera tolera o pasa por alto su pecado. Si el cristiano regenerado peca, debe arrepentirse y confesar su pecado ante el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Las escrituras dicen que antes, para estar sin pecado, se debía cumplir la ley revelada en la palabra. Pero el ser humano es incapaz de cumplirla, porque si obedece un mandamiento pero falla en otro, ya peca. La ley exhibe lo que es el pecado, pero el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, se siente atraído hacia lo prohibido. Y si hace lo prohibido, siente una sensación de culpa. Por eso la ley no salva, solo pone de manifiesto el pecado para que sea perceptible. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7:7 y 8. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Las escrituras no dejan pues lugar al relativismo. El Señor establece qué es bueno y qué es malo, y si el hombre hace lo malo, peca. El Señor no lo deja a criterio del ser humano, ni a motivos morales, culturales, rituales, religiosos, tradicionales o nacionalistas. Él dice qué le agrada y qué le desagrada. Y si alguien desea hacer su voluntad, va a elegir lo que es bueno y agradable delante de él. En su infinito amor y misericordia, Dios proveyó un plan de salvación para restaurar al hombre a su condición original de comunión y vida eterna después de la caída. Dios prometió enviar un Salvador, lo cual se cumplió con la encarnación de Jesús. Se necesitaba un Salvador divino para poder hacer el rescate de la humanidad caída en pecado. Para satisfacer las demandas del Padre, debía haber un sacrificio perfecto por los pecados. Ningún ser humano podía cumplir esto, y solo enviando a su Hijo como hombre se podían cumplir tales demandas. Jesús es absolutamente Dios y absolutamente hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Génesis 3:15. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35:4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. El concepto de salvación implica liberación o rescate, regeneración y restauración. El rescate del perjuicio, peligro o muerte de una persona, en este caso rescate del pecado y de la muerte. El ser humano fue creado perfecto delante de Dios. Generación. Al caer en pecado, el hombre quedó degradado espiritualmente, degeneración, y por tanto necesita ser regenerado para poder llevar una vida agradable a Dios, es decir, la regeneración del espíritu. Lo siguiente es la restauración a la comunión plena con Dios. La caída en pecado tuvo como consecuencia la separación de Dios, pero por la salvación se produce la reconciliación con Dios.
todo esto es posible solamente mediante la persona y obra de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. El hombre está absolutamente separado de Dios por el pecado y por ello su destino es la muerte y perdición eterna. La única alternativa para ser librado del pecado y de la muerte es creer en el Dios vivo, el Salvador y Señor Jesucristo. Esto nada tiene que ver con una cuestión moral, religiosa, con sugerencias de buena conducta, ni con asuntos de superación y mejora personal mediante el esfuerzo propio. Tampoco se relaciona con una actitud distante de la deidad que abandone a su creación suprema a su suerte. La salvación es por fe en Jesucristo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:10. Aleluya. Al ser humano le resulta imposible librarse del pecado. Es su condición natural transmitida y su tendencia personal. De ambas es responsable. Es pecador. Bajo estas circunstancias fue necesaria la intervención directa de Dios para poder rescatarlo y poder darle regeneración, salvación y vida eterna. Sin el sacrificio del Hijo de Dios, todo ser humano iría a la perdición por su pecado. Pero si la persona confiesa a Jesucristo como su Salvador, cree en Él y persevera en una vida de obediencia y agradable a Él, alcanzará misericordia, salvación y vida eterna. Las consecuencias del pecado son innumerables y todos los problemas del hombre tienen como raíz al pecado. La muerte física y espiritual, la separación entre Dios y el hombre, la ausencia de comunión con Dios, la degradación moral personal y de la sociedad, la perversión espiritual, los problemas internos e interpersonales, los conflictos, las guerras, la decadencia social, la pérdida de valores, etc. En fin, el pecado subyuga, condena, esclaviza y causa una sensación de culpa e inmundicia. Todo lo anterior fue abatido por Jesucristo al morir por nosotros en la cruz y pagar el precio por nuestra redención. Solamente se requiere el reconocimiento de la condición de pecador, el deseo de ser libre, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Salvador personal. Dios ya hizo su parte. Toca a cada persona hacer la suya. Aleluya. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:34-36. Es Dios quien otorga el arrepentimiento, pero hay una responsabilidad personal de arrepentirse, es decir, apartarse del pecado y de todo aquello que es desagradable al Señor. Arrepentirse significa un estado de pesar y tristeza por los pecados cometidos, dar marcha atrás y dejar de hacer aquello que desagrada a Dios y comenzar a hacer lo bueno. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La salvación del pecador es el mensaje principal de las Escrituras, con Jesucristo como la persona central. El pacto de Dios con los hombres se cumple cabalmente en Él y proveyó así el medio suficiente para arrepentimiento, perdón del pecado y salvación a todo aquel que crea en Él como Dios, Señor y Salvador y persevere en su palabra.
Hay que creer en Él y confesarlo como Señor y Salvador para alcanzar salvación y vida eterna. Aleluya. Que Dios te bendiga.